Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y nuestra más cordial bienvenida al entrevistado de hoy, que no es nada más ni nada menos que don Antonio Castro Corobet, presidente del Parlamento de Canarias. Don Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Es habitual que le recordemos a ustedes esa seña de identidad del Canal 8, un canal de capital 100% tinerfeño, canario, línea editorial pluralista, y ustedes nos apoyan y en la prueba de que nos apoyan es que nos consideran entre los primeros canales locales de no solo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sino también del archipiélago. Bien, casi con don Antonio vamos a empezar por la actualidad. La semana pasada, el viernes pasado, se producía en el Parlamento un homenaje, digamos, a presidentes preautonómicos de la preautonomía. Ha habido, ahora iremos repasando, ha habido una serie de conmemoraciones en el Parlamento, digo en esta legislatura, y bueno, se han ido cumpliendo, digamos, efemérides, se han ido cumpliendo aniversarios. Esta vez, el viernes, era ¿en qué consistió ese homenaje? ¿Por qué ese homenaje a los presidentes preautonómicos, don Antonio? Pues sí, efectivamente, en esta séptima legislatura del Parlamento de Canarias han coincidido varias efemérides. Nos ha tocado celebrar los 30 años de la Constitución, los 25 del Estatuto, las primeras elecciones democráticas al Parlamento de Canarias, etc. ¿no? Y en ese marco de aniversarios se decidió por la mesa del Parlamento y por unanimidad hacer un homenaje a la etapa preautonómica, que parece que está como medio olvidada y desconocida. Y claro, un homenaje a la preautonomía, pues lo lógico era hacerlo, o visualizarlo, o materializarlo en la persona de los que fueron presidentes de los gobiernos preautonómicos, que fueron exactamente 4, Alfonso Soriano, Fernando Vergasa, Vicente Álvarez Pedreira y Francisco Urselay. Pero había una amplísima representación de políticos de la época, y tengo que decir que ha sido un homenaje que yo creo que fue un éxito, porque los mismos políticos de hoy valoraban que era de justicia reconocer el trabajo que se hizo en esa época para que hoy pudiéramos estar como estamos. Usted ha sido, digamos, un testigo histórico de aquella época y de cómo ha evolucionado aquella época hasta llegar a nuestros días. Es decir, por lo tanto, tanto en el Parlamento como en el Gobierno, no estoy tratándolo de viejo ni de veterano ni mucho menos, pero sí que ha tenido, digamos, es testigo histórico de toda esta evolución. Usted, en aquella época, que usted la recordará bien, la recordamos algunos, cada uno en nuestros puestos de responsabilidad, de trabajo. ¿Usted en aquella época percibía o intuía o vislumbraba de que hoy Canarias se hallaría en el autogobierno que disfruta o no? Había muchas dudas, efectivamente. Sí, yo humildemente he tenido la suerte de haber vivido todos estos años con eso y de esa etapa. Entonces en aquel momento eran momentos de incertidumbre y de serias dudas de que se pudiera llegar a lo que hemos llegado, que sirvió. La Constitución española ha permitido la articulación territorial del Estado, comunidades autónomas, y bueno, una expansión, un desarrollo económico. Desgraciadamente no en estos momentos, pues tenemos una crisis en ese sentido, pero sirvió todo también no solo para asentar unas instituciones como el Parlamento y el Gobierno de Canarias, reforzar los cabildos. Los cabildos tienen hoy mucho más poder, mucho más protagonismo. Entonces, unas administraciones que eran potentes, pero que hoy son más potentes, y descentralizar también en los ayuntamientos, que muchas veces, otra cosa es que se plantee que hay que hacer más cosas, pero todo eso se hizo junto con una espectacular mejora de la calidad de vida y un desarrollo más equilibrado de todas las islas. Es decir, las islas menores eran las grandes olvidadas, y no solo las islas menores, sino las comarcas alejadas de las islas mayores, que hoy tienen mejores vías de comunicación. Algunas de ellas todavía se están acabando de construir, pero que afortunadamente ha servido para que se incorporen también a ese desarrollo. A grandes rasgos, el autogobierno ha sido positivo, ha sido, digamos, ha valido la pena. Sí, desde luego, muy positivo. Puede caber la interpretación o el análisis de que sí podía haber sido más positivo, o para otros pues habrá sido demasiado poco.
pero hay que valorarlo con justicia y ha sido muy positivo. Se hizo estatuto que va por 2 versiones y un intento de tercera versión, que está ahí todavía. Ya evidentemente en lo que queda de legislatura no se va a abordar la reforma del estatuto, se supone, ¿no? Sí, bien, como todos saben, le corresponde al presidente del Gobierno y al Parlamento en su conjunto la iniciativa, pero mi opinión es que esta legislatura no va a tener cabida ya. Entre otras cosas porque hay que contar también con los parlamentos nacionales y ahora mismo la situación que hay no veo yo que se den las condiciones para... Lo que está presidiendo ahora, las preocupaciones públicas, las preocupaciones institucionales están en torno a la crisis, en torno al mercado laboral, en torno al paro, en torno a esos grandes temas que también abordaremos, pero yo antes de abordarlos, yo quisiera preguntarle, se inicia una preautonomía con una clara desconfianza política entre islas, con un pleito interinsular vivo. Y bueno, se inventó con el máximo respeto, se inventó aquello de la triple paridad. ¿Esa ha sido una fórmula que ha funcionado o hay que modificarla y cómo? No, ha funcionado y yo, en fin, por la experiencia que tengo, aconsejaría políticamente no tocar, ese aspecto que te gustará más o menos, pero que se ha demostrado que ha sido factor equilibrador. Se puede decir que es más justo, más injusto, siempre, pero lo que hay que valorar es las cosas que funcionan, hay que tener cuidado con tocarlas. Y los que vivimos aquella época, como usted muy bien dijo, un pleito insular vivo, el que aquello se haya al menos atemperado o apaciguado, y que esta institución que es Parlamento de Canarias y la institución Gobierno de Canarias haya funcionado y que el entendimiento entre las islas haya funcionado, incluso abordando una segunda reforma del estatuto que ya se aprobó, porque ahora, como muy bien, esta es la tercera que, como muy bien dice usted, pues ha tenido varias versiones de propuesta, ¿no? Pues el que se hayamos superado todo eso, se superó la adhesión a la Unión Europea, que los que recordamos pleitos por las leyes de aguas, etcétera, etcétera, pues cuidado con modificar cosas que yo las considero de la estructura política y de la esencia política de estas islas. En todo caso, las islas no capitalinas son islas que tienen que tener su representatividad, digo las instituciones, en este caso en el Parlamento, si no numéricamente como en la actualidad, sí de un modo proporcional o de un modo, digamos, porque ahí usted sabe que la gran disensión cuando se califica el estatuto en este sentido de antidemocrático, de un sistema antidemocrático, sistema electoral, por los repartos, pues evidentemente siempre se está pensando en reducir el número de diputados de las islas no capitalinas, ¿no? Si es que no se quiere aumentar el número de diputados, ¿no? Y bueno, frente a eso yo me imagino que aquellos que proceden de estas islas no capitalinas no estarán por la labor, claro. Sí, no es lógico, pero efectivamente es una cuestión de fondo y de calado. La triple paridad, en mi opinión, no se debe tocar. Segundo, la representación como está, para mí está bien. O sea, no es un asunto que yo considere ni prioritario ni necesario y además no lo considero conveniente modificar. Respecto al análisis, como usted comentaba, que efectivamente pues hay de muchos sectores y de ámbitos políticos, se cuestiona y demás. Mire, en el mundo, y sin salir de España, hay distintos modelos, como incluso tan duros o más duros que el de Canarias. El País Vasco, pues Bilbao debe tener, o Vizcaya, mejor dicho, debe tener pues alrededor de 1,5 millones, cerca de 2 millones de habitantes, y Álava debe estar por 600.000 o 700.000, no sé, vamos, aproximadamente. Tienen los mismos 25 representantes, son 75, 25 por cada provincia. Después hay otros modelos, Murcia o Asturias, que lo que han hecho, lo que aquí hablan de lista regional, no sé, pues ellos lo que han hecho justamente, en vez de que haya lista, que podían tenerla porque son comunidades uniprovinciales, o son una sola provincia, pues han comarcalizado las listas. ¿Para qué? Para garantizar que haya representación. Entonces, claro, ¿cómo es posible? Los modelos más perfectos del mundo tratan de compaginar la representación territorial con la representación poblacional. Y ese es el modelo que hay en Canarias, tan combinada, de manera que no haya ninguna isla que se quede, se quede con un solo diputado
o diga, bueno, es que con 10.000 habitantes es que no le tocan diputados. Pues si es uno por cada 100.000, pues no le tocan, ¿no? Eso no se puede hacer. Entonces, yo creo que las cosas están bien. O sea, la isla que menos tiene 3, y las 2 islas grandes tienen 15. Y por medio están otras con 7, 8. Entonces, no veo yo que eso sea un problema, todo lo contrario. Sería, ya digo, desde mi punto de vista, sería peligroso y complejo para la convivencia política. ¿Mayor número de diputados? No. No. El Estatuto de Autonomía prevé el propio un colchón de 10, ¿no? Que eso se previó para corregir los aumentos poblacionales. Pero hoy en día, cuando se habla, incluso estamos en épocas de reducir gastos, de no sé qué, no creo que sea ese, insisto, un asunto prioritario, ni plantear ahora el aumento de diputados. Don Antonio, vamos a tocar algunos aspectos de la crisis, un poco el papel del Parlamento, el papel de la Cámara que usted preside ante la crisis económica, en la medida en que estamos ante una Cámara cuyo papel no es, evidentemente, poner remedios a la crisis, digo, de un modo directo, no gobierna, sí que produce legislación y, por lo tanto, causas. Y por supuesto, es cogobierno, ¿no? Yo diría que el Parlamento de Canarias hasta el momento, corríjame, pero se ha movido sobre 3 ejes en este tema. Solidaridad, reducción de sueldos, ustedes han reducido los sueldos, y también cesión incluso de recursos, ¿no?, al gobierno. Don Antonio, esto obedece a algo que ya en nuestra entrevista anterior, de diciembre pasado, usted hablaba que era el plan de austeridad. Antes de llegar a esta situación de crisis, de medidas de los gobiernos, vamos a decirlo así, después entraremos en esas medidas. Usted plantea y aborda el Parlamento el plan de austeridad. Háblenos un poco de ese plan de austeridad que yo he insinuado. Sí. Nosotros nos propusimos desde el principio de la legislatura, cuando no se sabía de crisis, que analizamos que se podían reducir los gastos de funcionamiento del Parlamento en una palabra, bueno, por ejemplo, cambiando los aparatos de aire acondicionado, sistemas, digamos, maquinarias viejas ya, pues se podía ahorrar un 30% de factura de la luz. En papel, pues introduciendo las medidas de funcionamiento por los sistemas electrónicos, en el gasto de combustibles, en el uso de los medios, en el uso de los servicios, no aumentando plantillas, incluso la contratación de personal de confianza de este Parlamento es inferior a la de otros parlamentos, pero eso fue desde el principio de la legislatura, ¿no? Luego aparece la crisis. Otra medida que se adoptó, que fue, es decir, bueno, se actualizan los sueldos que no estaban actualizados, pero es por los 4 años. Y insisto, no se sabía de crisis. Cuando viene la crisis, pues entonces, como primera medida, muy bien dice usted, pues se dice, bueno, pues de los recursos que el Parlamento tiene para su crecimiento, de material, de edificios, de instalaciones, etcétera, eso se puede posponer para 3 o 4 años. En principio lo hemos pospuesto para 3, ¿sí? Y esos recursos que los use el gobierno, en concreto, se acordó por unanimidad que fuera de todos los grupos, que fuera para educación, sí, para destinarlos a educación al gobierno. Eso es insólito, eso no lo ha hecho ningún parlamento, desde luego en España, ¿no? En el mundo no me atrevo a decirlo porque lo desconozco, ¿no? Pero no lo ha hecho ningún otro parlamento, y hay que decirlo. Y eso fue una iniciativa parlamentaria viendo la situación que hacía. Luego, cuando se abre el debate de nuevo de los sueldos, bueno, pues a pesar de que habíamos dicho que estaban los sueldos congelados para los 4 años, pues se decide cumplir con los funcionarios con respecto a los acuerdos del Estado, que es el 5% de media, y los diputados, reducirse el 15% del sueldo, bueno, como medida como muy bien dice usted, pues de solidaridad y de apoyo, porque sabemos todos que eso, el ahorro pues es mínimo, no va a resolver, pero es un gesto de decir que la clase política es consciente también de lo que está pasando. Y yo tengo que hacer una alabanza y resaltar el comportamiento responsable del Parlamento en general, ¿no? Algún caso a lo mejor isla, pero en general de los diputados y diputadas, el que hayan asumido por unanimidad todas estas decisiones
y las hayan asumido y las hayan valorado como positivas y necesarias, ¿no? Es importante. Yo, si me permite usted, con el máximo respeto, sí añadiría algo, con máximo respeto a él, y es que don Antonio también tiene fama, fama en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, fama de no ser precisamente manirroto, ¿no? Es decir, tiene fama de ahorro, de gastar poco, ¿no? Hay una expresión popular, ¿no?, que no tiene por qué, por ser popular no tiene por qué ser irreverente, ¿no? La persona que es marrón, ¿no? Es decir, bueno, pues usted tiene fama de marrón en el buen sentido, ¿no? Eso es importante. Y más importante en tiempos de crisis, porque cuando la ciudadanía lo está pasando, o una parte de la ciudadanía importante, lo está pasando mal, el factor ejemplificador de los gobernantes, de los representantes políticos es clave. Y entonces yo en eso sí que tengo que felicitarle a usted por ser marrón. Entonces, si me permite... pero perdone, yo no lo estoy, no estoy insultando. No, efectivamente, yo lo entiendo, de que además en el ámbito en que yo me muevo, en la política, que le digan a uno pues que es ahorrador y que es excesivamente ahorrador, pues es bueno. Efectivamente, yo soy una persona austera, efectivamente, bastante austera y contrario a los dispendios, ¿no? Y hacer un uso indebido de los fondos públicos, desde luego, ¿no? Pero desde luego no, tampoco, lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Mire, usted podría hacerme, es decir, es evidente que siendo presidente del Parlamento no está no es ejecutivo de la política, es ejecutivo de las leyes. Entonces, y del control del gobierno, ¿no? Entonces, pero bueno, sí puedo, por su experiencia política, sí puedo plantearle a don Antonio que nos haga una valoración de las medidas anticrisis del gobierno español, ¿no? Si esos recortes han sido o son suficientes, recortes en el gasto público, ¿cómo enjuicia él lo que ha hecho el gobierno de Rodríguez Zapatero hasta el momento? Sí, bueno, yo creo que ha hecho las cosas, lo que ha hecho yo creo que había que hacerlo y más cosas, seguro, pero ha hecho como empujones, ¿no? Cuando han empujado. Yo creo que, sí, no sé si le ha costado o no, pero que yo siempre, y hablo en general y no quiero que sea una referencia concreta, y desde mi papel, de mi papel ahora en estos momentos como por el cargo que ostento no quiero entrar en interpretaciones, pero hago un análisis de la forma de gobernar. Entonces, el gobernante, sea el que sea, tiene que ser consciente siempre que el dinero que maneja es dinero de todos y que no se puede hacer gastos alegres. Y aquí todos estamos bien y vamos a repartir 400 euros o no sé qué, porque luego puede hacer falta. Pues yo le voy a decir algo. Es decir, a mí me entristece que se haya dicho, bueno, pues vamos a dar 400, en un periodo electoral además, se han dado 400 euros, que luego los tuvo el que los necesitaba y el que no, bueno, que la gente no los ve, pero se los descontaba de Hacienda. Y que ahora estemos hablando de que hay que reducir las pensiones. O sea, es decir, un gobernante tiene que saber todo lo que tiene entre manos y nunca sobra el dinero en una administración pública, precisamente para garantizar los servicios públicos. Porque si haces mal uso de los recursos públicos, lo que pones en quiebra es el sistema de servicios públicos, como estamos viendo. Porque ahora se está hablando del copago en sanidad, sí, de las becas, bueno, pues de los sueldos que le han rebajado a los funcionarios, de las pensiones, etc. Entonces, bueno, todo esto no ha venido solo por la forma de gobernar en España. Eso yo también soy consciente, pero precisamente es que hay que estar preparado para cuando vienen los temporales. Y entonces si te coge cuando los temporales, te coge con la barriga vacía, te coge débil, pues te arrastra el viento, ¿no? Que es un poco... Y después, por otra parte, creo que había que haber tomado medidas más, las mismas medidas, haberlas tomado antes, y no tan en plan dubitativo y demás. También hay que decir que yo no entiendo a veces por qué, que desde la oposición, pues no ha habido ese diálogo. Yo no soy capaz de decir si el diálogo no es posible porque el gobierno no lo facilita o porque la oposición no quiere. Pero en cualquier caso,
cuando uno no quiere, dos no hablan. Y entonces eso también se está echando falta en momentos como estos, ¿no? Ha habido, como usted sabe, estos días atrás algo insólito hasta ahora entre el gobierno Rodríguez Zapatero y oposición, el Partido Popular, que ha sido el acuerdo en el asunto de la tarifa eléctrica. Tarifas eléctricas, sí. Lo cual puede dar lugar, o se quiere dar lugar, o hay quien piensa que podría dar lugar a un acuerdo en materia energética en general, ya no solo con la electricidad, sino también con todo el paquete de energía y tal. Bien. Probablemente hay una gran parte de la ciudadanía que está esperando ese tipo, no digamos, de coaliciones, sino simplemente ese tipo de acuerdos, porque van en beneficio de toda la ciudadanía y no se mezclan con los intereses que pueden ser legítimos, pero que no vienen a cuento de los partidos en este momento, ¿no? Las cosas no están como para... Estamos en una época de que los asuntos son de interés general, Bien. efectivamente. Dicho eso, yo quería plantearle a usted lo siguiente, ¿no? Se ha empezado a hablar también de las posibles medidas, en este caso serían complementarias, si se me permite el término, por parte del Gobierno de Canarias en la comunidad autónoma y, bueno, según algunos analistas, han empezado a surgir la anomalía de las administraciones públicas de Canarias, la necesidad de reorganización de las administraciones públicas, la duplicidad y hasta triplicidad de las competencias, de cómo se repiten. Bueno, han surgido hasta la idea de menceyatos, de comarca, o sea, todo este asunto territorial, de organización territorial, ya después podemos hablar. ¿Usted cómo lo entiende? Realmente en Canarias todavía no hay una organización competencial racional donde cada competencia la ejerza una administración, que no haya duplicidades, que no haya tampoco misiones. Falta todavía eso por organizar en Canarias. Sí, pero en España también. Sí, pero bueno, ahora estamos en... No, por eso digo, pero que Sí, no, pero lo digo en mi condición de que no se vaya a entender que... Sí. Es decir, la administración española lleva años de retraso para sus reformas. Es una administración muy grande y para lo grande que es, pues se convierte en ineficiente. ¿Por qué? Claro, evidentemente. Pero, ¿por qué digo? Porque, bueno, al final, como hay más de lo que se necesita, los trámites, los expedientes se entorpecen. Después, es una administración con unas normas montadas en la desconfianza, con lo cual, bueno, pues los trámites de los expedientes, usted quiere poner un negocio y se puede pasar 2 años, y a los 2 años ya no le interesa ese negocio, porque no, es decir, se necesita. Y en Canarias de reforma también, o sea, tenemos el mismo problema, una administración exagerada, es eficiente en las cosas que hace, pero se convierte en ineficiente porque es muy gorda y porque hay muchas administraciones. Ahora, yo a los que hablan de reducir la administración en Canarias, les quiero decir que la administración canaria tiene que ser un poco más costosa por el hecho insular. Es decir, lo que no podemos volver es a las épocas en que un señor de La Palma o de Lanzarote, un señor de La Palma tenía que venir a Santa Cruz de Tenerife a hacer una gestión administrativa, uno de Lanzarote a Las Palmas de Gran Canaria. A eso no se puede volver. Vamos, sí que, bueno, pues si no hay dinero para más, no hay dinero para más, pero no creo que sea la situación. Quiere decir al centralismo, vamos. Sí, justamente. Entonces, el hecho insular pues tiene un sobrecoste. Ahora, todos sabemos que hay exceso de administraciones y que las mismas administraciones pues tienen más medios de los que se necesitan. Sin embargo, también conviene dejar constancia aquí que, por lo menos en lo que yo conozco, este gobierno de Canarias no ha hecho sino reducir costes porque no ha aumentado plantillas y además ha reducido los costes de los gastos que se llaman de capítulo 2, de funcionamiento, ahorrándolo. Este gobierno no se puede decir, el gobierno que tenemos actualmente en Canarias y que preside mi amigo Paulino Rivero y mi compañero de partido, es un gobierno que le ha ahorrado mucho a la administración. Ahora, lo que no puede, por mucho que lo intente él, ni su gobierno, ni este Parlamento, pues abordar una reforma profunda, que se requieren modificar leyes que si no se hacen a través del consenso no son posibles. Pero eso es uno de los asuntos que Canarias y España tienen que abordar. Se está oyendo cómo, coincidiendo en esto mismo que usted acaba de decir, cómo ya no solo el Gobierno de Estado, sino hasta la Unión Europea va a
a recomendar, no imponer, pero sí esa reducción de administraciones, o por lo menos esa... Yo no le voy a preguntar a usted si es partidario de reducir los 14 ayuntamientos palmeros o los 31 tinerfeños, porque evidentemente lo situaría usted en una discusión política o en una... no cabe hablar de La Palma. En una encrucijada, ¿es un problema general? En una encrucijada política, pero quiere decir que a lo mejor tampoco habría tanta necesidad de tantos ayuntamientos, no lo sé. Porque una cosa es que el ciudadano esté atendido, justamente, administrado, y otra cosa es la multiplicidad de negocios, de oficinas, de rentar, de lo que es la burocracia, ¿no? Sí, sí, mire, dos cosas. Primero le voy a contestar la pregunta, si me lo permite, y con respecto al ejemplo que ha sacado, que sí, evidentemente es como muy de actualidad, ¿no? Yo creo que este tipo de reformas no se pueden hacer de sopetón. Entonces, en una primera fase, lo que habría que hacer es amancomunar servicios. Bien. De policía, de recogidas de basura, de ciertos trámites administrativos, en administraciones que estén cercanas territorialmente, desde el punto de vista geográfico, ¿no? Y eso sería una primera etapa que ahorraría bastante. Y luego a partir de ahí ya se vería. Y otro, respecto en general a lo que hablábamos, si usted me permite una anécdota que no lo es tanto, muchas veces, en fin, estos detalles quizás no se conozcan. Usted sabe, una de las pegas que le pusieron a España para que Madrid fuera sede de los Juegos Olímpicos de 2016, ¿no? Claro, hubo varias, pero una de ellas fue que no estaba claro las competencias que tenía cada administración, es decir, gobierno, diputación provincial, ayuntamiento, diputación provincial, gobierno autonómico y administración del Estado, que no estaban en muchos casos claramente definidas, ¿no? Evidentemente eso lo podían arreglar, es decir, mire, se lo aclaramos, pero eso demuestra que los que están fuera, pues a veces no entienden, los que vienen y observan con cierta perspectiva y cierta distancia, exactamente, pues ven, dice, bueno, la licencia de obra tiene que pasar por el ayuntamiento, por la diputación, y luego el gobierno, el consejero, no sé qué, y eso ¿quién lo arregla al final? Y fue un detalle que sí, lo pusieron. Sí. Y eso... Una llamada de atención. Claro, y eso, aquí las administraciones son todas mayores de edad, y entonces el ciudadano tiene que hacer los trámites en una sola administración, en una, y si va a poner va a poner un negocio en La Guancha, pues a través del Ayuntamiento de La Guancha o una diputación comarcal o como sea una mancomunidad comarcal, allí lo arregla todo. Claro. Y entonces, bueno, pues no, eso todavía está por... Usted que ha vivido la autonomía, de la preautonomía, volvemos al principio de la entrevista, usted que ha vivido toda esta evolución, ¿no cree que con el afán de suprimir centralismos, de hecho se han suprimido muchos centralismos, pero todavía queda, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, de personas, que cuando políticos, que si están en el ayuntamiento, entienden la autonomía municipal perfectamente, pero si pasan al cabildo, ya la autonomía municipal ya no la acaban de entender tanto. Y si pasan al gobierno, la autonomía insular y la autonomía municipal la entienden menos. Por lo tanto, se produce un fenómeno de egocentrismo en el político. Eso todavía no lo hemos superado, en general. ¿Yo qué quiere que le diga? Que estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Hay casos muy honrosos, todo lo contrario. No, por supuesto, pero estoy hablando en la generalidad. Exactamente, pero en muchos casos, desgraciadamente, es así. Es así. Sí, sí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que todavía la ciudadanía percibe que los partidos políticos, que las fuerzas políticas, y eso es un descrédito para las fuerzas políticas, ¿no? Están más por las cuotas, digamos, de clientelismo en los cargos que en la atención a los servicios de la ciudadanía. Ese es el fondo del asunto. Sí, bueno, es una parte del fondo del asunto. Una parte. Porque en otro también tiene que ver la administración. Por supuesto. Porque lo que usted dice de los políticos, también hay funcionarios que actúan de la misma... No, los funcionarios todavía peor. Sí, bueno, yo no necesariamente peor, pero vamos... Como tengan una parcela ahí, vamos, ni el emperador de la China, ¿no? También, sí, que también hay honrosas excepciones. También. Sí, pero eso es cierto. Entonces, se necesita ahí un ejercicio, yo creo que
en el ámbito político de tomar decisiones responsables. Y como le decía antes, no montar las leyes y la administración en la desconfianza. Claro. Como yo no me fío del ayuntamiento, le quito las competencias de dar licencias de obra, estamos hablando, para que no para que no estropee el territorio, para que no cometa barbaridades urbanísticas, etcétera. Claro, y entonces se las quito. Pero claro, el que está en el ayuntamiento debe saber que si le dan la competencia tiene que ejercerla bien. Entonces lo que tiene que haber es leyes claras, nítidas y de quién tiene la competencia, y responsabilidades claras y nítidas para quien no la cumple, que a veces también están diluidas. O sea, por querer tanto controlar desde arriba, pues después no se hacen leyes y se pierde. O sea, no se hacen leyes que de verdad hagan responsable a quien y se tomen decisiones claras y nítidas. Y no haya que recurrir a expedientes y a discusiones en el ámbito judicial a veces, que se eternizan. Vamos a volver al Parlamento de Canarias. Ha habido determinados observadores apuntan que el Parlamento que usted preside probablemente es el Parlamento más social de toda la etapa democrática, ¿no? Más social en el sentido de querer abrirse a todos los ciudadanos, a toda la ciudadanía, de ser la casa de todos los canarios, de buscar, digamos, continuamente el acercamiento, la cercanía. Ahí está, sí. No solo con las reuniones de las mesas del Parlamento en distintas islas, que también, sino como filosofía, sino como... ¿esto ha sido un empeño de esta legislatura especialmente? Sí, yo tengo que decir que ha sido como un punto de programa electoral suyo como presidente. Sí, sí, efectivamente. Yo le decía que en todas las legislaturas los presidentes Marcan. Sí, bueno, no, pero que además han intentado acercar el Parlamento y cuentan con los medios que tienen en ese momento y con el apoyo, ¿no? Yo tengo que decir que de la mesa del Parlamento en esta ocasión, de Cristina Tabillo, Juan Carlos Alemán, María del Mar Julio y Francisca Luengo, somos los 5 que componemos la mesa, ha habido un apoyo absoluto y eso ha sido importante para poder hacer las cosas, ¿no? Y hacer las cosas de intentar acercar el Parlamento. Y efectivamente no ha habido legislatura con una etapa, con una actividad tan importante y tratando de acercarse a los ciudadanos, que los ciudadanos se acerquen al Parlamento como en esta legislatura. Pero hemos tenido los medios para hacerla, los medios técnicos, los medios económicos que también hacen falta, que esto no tiene mucho coste, sinceramente, pero lo hemos tenido, pero sobre todo las decisiones políticas, en publicaciones, como digo, actos culturales, debates políticos, foros a utilizar por la propia sociedad para cuestiones de salud, para cuestiones de leyes, de notarios, de abogados, de economistas, en el ámbito de las universidades, de los cuerpos diplomáticos, en fin, ha habido una actividad extra, lo que nosotros llamamos extraparlamentaria, pero que realmente pues, es extrainstitucional, no está con las obligaciones que, como usted muy bien decía, las competencias del Parlamento, que son la capacidad de legislar y la de controlar al gobierno. Controlar, básicamente. Oiga, bien, pero también ha sido la filosofía, o está siendo la filosofía, de hacerles ver a la ciudadanía que esto les costará más, ¿no? Se ha avanzado, pero todavía supongo que queda mucho. Para hacerle ver al conjunto de la ciudadanía, primero para que vea que la institución es cívica, que la institución no es algo postizo, sino que es algo que surge de la propia sociedad isleña, de abajo arriba. Para eso están las urnas, para elegir, pero después en el sentido de que cualquier debate que se produzca, cualquier elaboración legislativa, cualquier norma, eso le afecta a la vida de cada ciudadano. Es decir, y por lo tanto que no se les puede dejar solos, vamos, que al Parlamento no se le puede dejar solo, ni se le debe dejar solo. En ese sentido sí, aunque, en fin, se ha avanzado, pero supongo que ahí queda terreno por conquistar. Queda terreno por conquistar. Nosotros procuramos hacerlo y voy a dos cosas, dos apuntes. Uno, que cuando se habla de los periodos inhábiles del Parlamento,
que este Parlamento siempre tiene menos del que pudiera ser, porque, bueno, porque en el este mes de junio que estamos trabajando es un mes inhábil y sin embargo seguimos trabajando, y parte de julio que es inhábil pues también. Pero que es que los periodos inhábiles no están hechos para que los diputados se vayan de vacaciones, sino para que en esos tiempos estén cercanos a los ciudadanos y contacten con la gente de sus distritos electorales. Esto lo hacen mucho en el Reino Unido, ¿no? en Inglaterra, y está para hacer trabajo con los ciudadanos, explicarles lo que han hecho y recibir información, y con colectivos, etc. Y hago este primer apunte, es decir, que también cada uno de los diputados tenemos la obligación de acercar nuestra tarea a los funcionarios y escuchar de cerca, a los ciudadanos, y escuchar de cerca a los ciudadanos, ¿no? Eso, digamos que eso es un aspecto. Y el otro, que yo espero poderlo poner en marcha en esta legislatura, es el que la mesa, y el programa lo está coordinando el vicepresidente Juan Carlos Alemán, es implantar los medios electrónicos que ya están en marcha su adquisición, para que un ciudadano, esté donde esté, pueda hablar con un diputado en el escaño de asuntos que se están debatiendo, e ilustrarle, o pasarle una información, o pedirle una pregunta, ¿no? Hacerle llegar. Eso, el día que se lo pongamos en marcha, que básicamente va a ser para la otra legislatura, ya me hubiera gustado a mí hacerlo en esta, ¿no? Pero se van a instalar los medios, yo pretendo que se instalen en esta legislatura. En la próxima van a estar seguros, ¿no? Aplicar las nuevas tecnologías al salón de plenos, ¿no? Exactamente. Ya hemos aplicado muchas, ¿no? Sí. Pero hasta ahora al servicio de los diputados. Pero la otra, de que la conexión de punto a punto se puede hacer, pues esa se está haciendo. Es verdad que vía internet se puede obtener información, pero no, la queremos al momento, al instante, que es la que, bueno, va a ser una manera importantísima de que los ciudadanos no dejen solos a sus señorías, como muy bien decía usted, porque además es así las cosas, ¿no? Don Antonio, usted es la segunda autoridad de la comunidad autónoma, aspecto que a lo mejor algún consejero, incluso algún consejero del gobierno a lo mejor no lo tiene muy presente, a lo mejor sí, no lo sé, pero a lo mejor no lo tiene muy presente, o algún otro cargo representativo por ahí. Es la segunda autoridad de la comunidad autónoma, a continuación del presidente del gobierno, ¿no? Por lo tanto, quienes han dicho que el señor Castro está en un retiro dorado y todas esas cosas están en error. Es decir, pero esa ha sido una de las habilidades de don Antonio, que siempre ha estado en política aparentando menos de lo que sí ha estado haciendo, ¿no? Bueno, es un modo. Hay políticos que hacen todo lo contrario, ¿no? Y así les va. Entonces, eso de estar trabajando y de no, con sencillez, estar detrás de los acontecimientos, dar la impresión de que no, y bueno, y está ahí. Su papel es un papel delicado, ¿no? Es decir, le ha tocado esta legislatura. ¿Ha tenido usted, ha habido momentos difíciles para usted en esta legislatura? Quiero preguntarle. Sí, claro que los ha habido, que se han visualizado, pero también los ha habido que no se han visualizado. Es una legislatura de mucha actividad política y de consenso difícil. Y sobre todo con unos portavoces. ¿Ha habido cambios de portavoz, salvo en su partido político del que procede usted? Usted es presidente de todo el Parlamento, quiere decir que también es presidente del Grupo Socialista y presidente del Partido Popular, ¿no? Y por supuesto de su propio. Pero bueno, salvo en su partido de origen, voy a decirlo así, en Coalición Canaria, en los otros dos partidos ha habido cambios de portavoz, hasta de portavoz. Ahora están las cosas más serenadas, voy a decirle para que no hable usted mal de nadie, porque conocido la habilidad política de don Antonio, aunque mi propósito fuera que hablase mal de alguien, no iba a hablar mal de nadie, ni tampoco, pero no es mi propósito. Ni lo busco, ni me interesa, ni es el tipo de periodismo que yo cultivo, como usted muy bien sabe. Me interesa más el periodismo que llegue a la ciudadanía, el del diálogo, el de la reflexión. Bueno, a lo que voy. ¿Está más serenado el patio en este momento o no? El patio de butacas que... Perdón el lenguaje coloquial, ¿no? Pero, sí. ¿está más serenado el ambiente? Sí. Salvo con una persona, yo no he tenido problemas en hablar con nadie, salvo una persona, pero como decía antes, pues si uno no quiere, dos no hablan, ¿no? O sea, no,
Los campesinos dicen si un buey no ara, la yunta no camina. Entonces, yo no he tenido con nadie que sea. Es verdad que ha habido cambios de portavoces y eso demuestra pues cambios de estrategias o tensiones políticas. Ha habido cambios de portavoces como nunca lo había habido en el Parlamento. Las personas que están ahora pues tienen un talante muy cordial, la verdad que con un comportamiento correctísimo y hasta colaborador con el presidente del Parlamento y con la mesa. No cabe duda de que en el ámbito de las personas en este momento tenemos personas, bueno, pues José Miguel Barragán, que ha estado toda la legislatura por Coalición Canaria, que no ha cambiado, María Australia Navarro, que está por el Partido Popular, y Francisco Hernández Espínola, ¿no?, que está por el Grupo Parlamentario Socialista, digo, a nivel de personas. Ahora, yo no me creo, o sea, yo he pasado una de las legislaturas que yo entiendo más difíciles desde el punto de vista político, y de mucho trabajo, de muchas iniciativas, de tensión, ¿no?, que he tenido que afrontar, y a veces con situaciones desagradables, como usted dice. Como a punto de perder casi su tradicional serenidad, ¿no? Sí, luego, si me permite parar, luego hablamos de eso, ¿no?, de las cuestiones mías. Entonces, pero lo que no me creo yo es que las cosas vayan a ser tranquilas, porque estamos al final de la legislatura. No, por eso. Y entonces, esos periodos siempre son de más tensión política, pues se acercan a las elecciones. Yo sé que a nivel de personas harán todo el esfuerzo, y de hecho lo están haciendo, pero hay que reconocer que los propios portavoces tienen la dinámica que les imponga a sus propios grupos, donde hay personas con distinto pensamiento y distintas formas de entender en cómo se debe trabajar en el Parlamento y en el grupo parlamentario, ¿no? Yo entiendo, fíjese, yo creo que no he perdido nunca el control, y desde luego el mental nunca lo he perdido, a lo mejor por los gestos parece, pero sí es verdad que me enerva el que personas que están ahí dentro, que tienen que tener los mismos conocimientos que yo del reglamento y del funcionamiento de la Cámara, y la misma formación o mejor formación, que seguramente hay mucha gente que la tiene, que la pueda tener el presidente del Parlamento, pues den lugar a momentos desagradables, bueno, voy a decir tensos tampoco, ¿no? Entonces eso, bueno, es que si usted tiene que comportarse igual que yo y saber cómo funciona esto aquí dentro, y que cuando no se está de acuerdo, no hay más que discusión. El presidente es como una casa familia, el padre y la madre pues tienen la última palabra, punto. Que se equivocaron, ya pedirán disculpas, o ya se arreglará para que no vuelva a suceder, pero en aquel momento no cabe, porque si no un parlamento es el caos. Entonces, yo nunca he tenido que llegar al límite extremo de tomar una decisión de decir, salga usted del Parlamento, ¿no?, que lo prevé el reglamento. Pero cuando me ven disgustado y demás, es que me molesta y me desagrada que personas que tienen que saber cómo es aquello, pues no saben, simplemente porque no están de acuerdo. Bueno, pues yo tampoco estoy de acuerdo con ese comportamiento, ¿no? Sin embargo, no le digo salga usted del Parlamento, que lo podría hacer, aunque me equivocara. Luego si quieren, pues que me veten o que me echen, ¿no? Bueno, el presidente del Parlamento está claro que si no renuncia, pues no se puede cambiar, pero que hay mil maneras de expresar en privado o por escrito las disconformidades. Entonces eso es lo que me molesta. Dice, bueno, pero si sabes que como esto, que yo podré estar equivocado, pero que es que si dije que esto se acabó así, se acabó así. Y señorías que tendría que recibir un curso intensivo de conocimiento Hay que estar allí dentro. A veces no son las señorías, a veces son los que lo rodean, que lo jalean, para que haga una cosa. Y yo también, y por eso lo entiendo, digo, los portavoces a veces se ven condicionados por su grupo, ¿no? Y se entra en la dinámica de que el otro grupo me dijo tal, el otro diputado, y yo no quiero que, ¿cómo es eso? Que nombró, que me dijo que mi líder era tan malo, y no sé, que yo eso no se lo puedo perdonar. Entramos en estas cosas que cuando las ves con perspectiva Oigan, Antonio, no valen la pena. En esta legislatura también tengo que apuntar cómo algo que no ocurría en anteriores, y es que también se han intensificado las relaciones con otros parlamentos autonómicos, con otros presidentes. Han tenido ustedes reuniones, ha habido contactos. De todos esos contactos, ¿usted obtiene experiencia o le enriquece como presidente del Parlamento o no? Siempre enriquece, pero yo le voy a decir, permítame en este caso la inmodestia, porque no creo que es por mí, pero yo creo que los canarios y las canarias deben saber también en otros foros, pues,
cómo se desarrollan las cosas. El protagonismo del presidente del Parlamento de Canarias en esos foros de la COPREPA y de la CALRE, pero sobre todo de la COPREPA, que es la Conferencia de Presidentes de Parlamentos en España, el protagonismo del presidente del Parlamento de Canarias es más bien de traspasar experiencia. Me tienen una gran consideración las compañeras y compañeros, y evidentemente yo también recojo experiencia de ellos, pero me reclaman bastante la presencia mía en esos foros, por lo que pueda. Bien, la experiencia aportar. es un grado. La experiencia es un grado. ¿Qué leyes cree usted, ya estamos en el último año de la legislatura, qué leyes cree usted que se pueden aprobar de aquí a finalizar, más o menos? Bueno. Las dos o tres importantes. Mire, hay varias, ¿no? Con carácter inmediato, pues se va a aprobar, pues es inmediato la de reducción de los sueldos de los funcionarios, que tiene que ser aprobado por ley, modificando la ley de presupuestos. Está la de espectáculos públicos clasificados. Perdón, antes de que siga. Los funcionarios públicos quiere decir, con independencia de los que, de todos, quiero decir también sobre, ¿va a haber doble reducción para los funcionarios, digamos, transferidos del Estado? ¿O no? No, vamos a ver, el Estado aprueba una norma. Sí. Que la aplica en sus funcionarios, ¿no? Y es de obligado cumplimiento, en principio porque es una ley general aprobada por las Cortes en las distintas comunidades. Bien. Pero para aprobarla, para aplicarla en Canarias, tiene que pasar por Parlamento. Hay que modificar nuestras propias leyes. Bien. Entraremos en una discusión de si no se hace, pero políticamente se ha decidido hacer, ¿no? Podría entrar en una discusión pero con el Estado. Lo cual no quiere decir que haya doble. No. Es general, que si no hiciéramos lo que vamos a hacer, no se aplicaría en Canarias. Ya. Es lo que le estaba diciendo. Lo decidido por el Estado. Sí, con carácter general. Entonces, sí. Bueno, leyes, mire, está ahí sobre la mesa también una ley para crear la universidad privada se llama Universidad Privada de Canarias, se va a llamar, que está en la Orotava, al parecer. Yo creo que la ley más importante que queda que aprobar es, sin lugar a dudas, y yo creo que es la ley de presupuestos del año que viene, que va a tener un debate importante, y por lo que he oído, reducciones, la ley de presupuestos es la que marca cada año. Y el otro gran punto político importante, porque lleva aparejado luego propuestas de resolución, es el debate del Estado de la Nacionalidad, que va a ser en el mes de enero. Siempre es en marzo, pero cuando hay elecciones toca en el mes de enero, ¿no? Yo creo que eso... será un acto electoral ya. Una es noviembre-diciembre y la otra es enero. Yo creo que son los debates. Bueno, hay diversas leyes que veremos si llegan a término, ¿no? Como estamos hablando de igualdad, de seguridad, también se está... Mientras tanto, don Antonio, las instituciones dependientes del Parlamento no se van a modificar ya. Eso efectivamente es un asunto... ¿Hay que dejarlo ya para la siguiente legislatura? Sí, eso es un asunto que corresponde al presidente del Parlamento convocar y ponerlo en el orden del día, pero claro, si yo consulto a los grupos y no hay propuestas, pues ponerlo en el orden del día es un espectáculo, una vergüenza. No. Yo me temo lo que dije hace tiempo, que si llegamos al mes de mayo sin acuerdo, ya lo veía difícil, ¿no? Porque al final de una legislatura, hasta casi que este propio Parlamento va perdiendo legitimidad. Claro. La tiene toda, eso sí, vaya por delante, lo puede hacer el último día y la tendrá, pero me refiero desde el punto de vista político, ¿no? Sí. Institucional. No lo ha hecho toda la legislatura, lo va a hacer al final. Claro. Cuando vas a renovar unas instituciones que son para 4 o 5 años. Sí. Entonces, me consta que en estos momentos lo están intentando, ¿no? Y que hay propuestas sobre la mesa. Pero no hay acuerdo todavía. No, que yo sepa, al día de ayer, digamos, pues no... La remodelación de la sede, es decir, con independencia de las nuevas tecnologías que antes comentaba en la sede del Parlamento, siempre con un común denominador de ahorro, porque va a ahorrar mucho gasto, ¿no? El registro telemático, las redes sociales, las videoconferencias, los nuevos sistemas informáticos y de sonido con independencia de todo eso, hay obras pendientes todavía también en la sede, en el Parlamento, ¿no? Sí, el edificio del Parlamento es de la sede central, el edificio antiguo, que era en su día de la Diputación General de Canarias, el edificio que llaman Teobaldo Pover.
desde el punto de vista arquitectónico es de lo de más calidad que puede haber en España. Pero sin embargo los materiales constructivos fueron hechos en épocas de escasez, ¿no? Y no reúnen la calidad. Entonces vamos a hacer una obra, y ahora se remodeló y se arregló y de alguna medida se apuntaló y fortaleció el salón de pleno. Ahora lo vamos a hacer con el resto del edificio, las pinturas, las maderas, los tejados, los frontis, etcétera, etcétera, ¿no? Porque necesitan una conservación. Si se fijan allí cuando vamos con detalle, las maderas están deterioradas, sobre todo los exteriores, e incluso la propia piedra, ¿no? de la fachada principal, que bueno, es una preciosidad de obra. Entonces está en marcha, no sé si se terminará en esta legislatura, pero está en marcha el expediente administrativo para hacer esa obra. Y también estamos estudiando, es decir, que en esta legislatura se elaboró y aprobó lo que se llama Plan Director de Expansión del Parlamento. Con un debate que hubo, definitivamente se dijo que la sede sigue allí, en la calle Teobaldo Pobre, en el centro de Santa Cruz de Tenerife, y que los servicios administrativos que necesitan seguir expansionándose, ¿no? Pues se harán en ese entorno, en esa manzana. Y entonces estamos viendo también, porque es un buen momento para adquirir edificios colindantes, que en estos momentos sería más barato, mucho más barato que lo que se hizo hace 10 años, la adquisición, y es la oportunidad. Adquiridos, pues podrán usarse inmediatamente o habrá que remodelarlos, pero si no se adquieren ahora, pues cuando las cosas, que lógicamente la economía volverá a crecer, se puede tenerlo, vamos. Pues efectivamente, saldrían más caros, ¿no? Yeah. Así que curiosamente ahora el metro cuadrado allí está mucho más barato que el que se pagó por el dichoso parte que se adquirió hacia la calle Castillo, que como todos saben pues fue muy polémica, ¿no? Eso es lo que tenemos previsto, ¿no? Esas cosas con respecto. Bien, estamos ya acabando la entrevista, pero yo no puedo, al presidente del Parlamento, don Antonio Castro, ilustre palmero, no puedo yo dejar de preguntarle por las fiestas de la bajada, en fin, cómo las ve, y que nos hable un poco de la isla de La Palma, ¿no? De su isla. Él es, todos lo sabemos, hombre de las 7, pero evidentemente el corazón lo tiene que tener en la cuna, es decir, que es lógico además. Háblenos de la fiesta de la bajada, ¿cómo las ve? Bueno, pues siguen siendo unas fiestas del máximo nivel. Yo sinceramente no conozco otras en Canarias, y que me disculpen los demás, pero a la prueba a la prueba me remito, que se pueden contrastar. Y bueno, pues van a tener un esplendor tremendo. Empiezan el día 4 de julio, digamos las fiestas principales, con la Semana Chica, y luego le sigue la Semana Grande, que creo que empieza el 12 de julio, y acaban este año, coincide que acaban el 18 de julio con la entrada solemne y con procesión magna y función religiosa de la Virgen en la capital, en el Templo del Salvador. Si la información que yo tengo están pues, los vuelos de avión y los barcos llenos, comprometidos con los pasajes, casi que en esas 15 días, por lo menos en algunos de esos días, se duplica la población de la isla. Los alojamientos pues están bastante llenos. Para el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Cabildo de La Palma supone un esfuerzo grande, pero de todos los rincones de La Palma están de acuerdo en que se haga ese esfuerzo. Y como estas cosas hoy en día existe el debate, ¿no? el gasto, la fiesta, época de crisis, yo quiero trasladar una información que hace 5 años, pues las fiestas son cada 5 años, los costes de las fiestas fueron un 20% menos, si estamos en el 2010, o sea, en el 2005 fueron un 20% menos que en el 2000. Y ahora van a ser un 20% menos que en el 2005. Pero que las fiestas, ¿esto qué significa? Que los ciudadanos, allí la sociedad, sobre todo de Santa Cruz de La Palma, pero La Palma en general, pero básicamente Santa Cruz de La Palma, la sociedad va a hacer un esfuerzo grande, o lo está haciendo, y que la institución, el ayuntamiento y
y las fuerzas políticas que lo gobiernan, pues acordaron dar mayor participación a que los festejos y los actos y las actuaciones fueran básicamente también habrá personas de fuera, pero básicamente con personas de la isla o de Canarias. Y eso les va a permitir pues un ahorro, como digo, en torno a un 20%, lo cual es de resaltar. Pero por otra parte, estamos todos de acuerdo que el coste-beneficio de esa fiesta es muy positivo para la isla de La Palma. La proyección mediática y estratégica desde el punto de vista turístico y social que tiene la isla es inmensa, eso es impagable. Y La Palma necesita de esa proyección precisamente porque está mirando como uno de sus aspectos o sus sectores de desarrollo pues el turismo, y precisamente un turismo de calidad, un turismo singular, y que vean que en La Palma pues las cosas que se hacen bien hechas y son singulares además. Muy bien, Antonio, pues muchas gracias. Como todavía antes de que finalice la legislatura probablemente tengamos otra entrevista, no le pregunto esta vez por las elecciones. Por las elecciones. Por lo lógico, además. Eso claro. Lo dejaremos para cuando estén más próximas las elecciones. Y también si usted va a continuar en el Parlamento o da el salto definitivo al presidente del gobierno. Yo ya en eso sí que le puedo adelantar una cosa, que se le adelanto, vamos, sí. Sabe que me conoce, que a los que aspiran a la presidencia del Parlamento, que sigan trabajando porque van a tener posibilidades. O sea, no es un empeño que yo esté especialmente... ¿Y los que aspiran a ser presidente del gobierno? También pueden trabajar, que no les voy a estorbar en absoluto. No, sí se lo digo, yo se lo digo personalmente, entiendo que no hay ningún motivo, sino todo lo contrario, que Paulino Rivero, bueno, pues cuando en la legislatura anterior podía haber cuestionamientos, pero que en estos momentos se ha consolidado y no hay motivos ninguno, y en política hay que ser serio y responsable, y no hay motivos ninguno para negarle o para no pedirle que esté al frente de la candidatura, ¿no? Pues muchas gracias. Y que aspire de nuevo a la presidencia. Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias a todos ustedes y a usted y a todos desearles lo mejor, que sean felices en la medida de lo posible.